Nadie quiere perpetuarse en el poder, ni mucho menos. Es más, creo que para graduarnos de país serio, ojalá, yo te digo, me di vuelta en esto, porque yo no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales del 2027. Miren lo que les estoy diciendo. Porque creo que para las presidenciales del 2027 el objetivo debiera ser que la oposición, los gobernadores, presenten una alternativa razonable. Ojalá para el 2027 haya una propuesta que no implique la volatilidad política que implica esta elección de medio término que genera todos estos problemas que estamos viendo. No puede ser que la alternativa sea el comunismo. Bueno, fíjense que el gobierno planteó la campaña electoral centralizándola en la figura de Javier Milei. Pero algo salió mal en el camino. Y entonces ayer, con la excusa de que era el cumpleaños del presidente Javier Milei, a ver, ningún presidente deja de salir de campaña porque sea el cumpleaños. A lo sumo, aprovecha y busca el calor popular, el fervor, para que le canten el feliz cumpleaños en los actos. Bueno, ayer Milei desapareció en los lugares que solía frecuentar. Y quien apareció en escena es este señor, el ministro de Economía, Toto Caputo, con estas afirmaciones que, bueno, la cuestión es ahora la libertad o el comunismo, estas disyuntivas peregrinas que solamente él ve, y que hay que recordar que este señor es un mesadinerista, no es precisamente un politólogo y un hombre formado en la política. ¿Qué quiero decir? Que lamentablemente las formaciones políticas deberían ser un poquito más sólidas, porque si este es uno de los principales ministros del gabinete, debería tener algún grado de sutileza mayor en lugar de decir semejante sarta de pavadas. Digamos, acá no hay comunismo, no es que ni siquiera, ni aún si ganaran los trotskistas, habría comunismo en la Argentina. Hay una lista del Partido Comunista que se presenta, creo que en Ciudad de Buenos Aires, que sacará menos del 2% de los votos. A ver, no hay nada, estas fantasmas que intentan aventar es para los chetos tarados o para gente crédula que se cree estos argumentos. Si uno lo va a tratar seriamente, acá no hay fantasma de comunismo. Pero lo que sí me parece más interesante es que una campaña electoral que desde los laboratorios de la Libertad Avanza se había hecho centrada en la figura de Javier Milei, ayer lo sacaron a Milei de la escena. Raro. Tienen un candidato, porque en definitiva Milei es el principal candidato, como dice Caputo, están plebiscitando el gobierno de Javier Milei, tienen un candidato activo, histriónico, y sin embargo lo tuvieron que sacar de circulación. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque son tales las internas caníbales que hay entre el sector de Santiago Caputo, el de Karina Milei y los del PRO, que no hubo masa crítica en los actos, gente suficiente como para aislar a los que iban a putear contra Milei. Entonces, buena parte de las caminatas tuvieron que ser breves, los actos tuvieron que hacerse en lugares públicos y ultracustodiados, las caminatas y los actos públicos al aire libre salieron mal, el aparato no funcionó por las peleas internas o por lo que demonios sea. Y también hay que decir que cuando Milei fue a hacer entrevistas, incluso con periodistas que lo tratan bien, que lo dejan hablar, que no le repreguntan mucho, terminó enojado. Terminó enojado en Mar del Plata cuando dije, cortando una entrevista con un periodista que le hizo una pregunta de salón y dijo, no, ¿vos qué querés? ¿Querés saber si yo maté a Kennedy? Cosas por el estilo, le preguntaron por Espert. Una respuesta tenía que tener elaborada sobre José Luis Espert, que dicho sea de paso, tampoco nadie informa demasiado de esto. Continuó la investigación contra Espert que se está llevando a cabo en el Juzgado Federal de San Isidro y ahora fueron a allanar ayer la casa, o mejor dicho, el estudio del contador de Espert que queda en Pergamino. Esperen que les leo el estudio del contador, se llama Fernando Escobar, el contador de Espert, en Pergamino, un señor que no estaba justo en el momento porque está en España. Y este señor, puede que sea una casualidad, pero es típico de los esquemas de lavado, ¿no? Que empiezan a abrir negocios, en general minoristas, en otras partes del mundo. Bueno, de este contador, Fernando Escobar, dicen que abrió heladerías en Alicante y en Barcelona y que por eso estaba en España cuando lo allanaron. Lo que está buscando el juez Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez desde San Isidro están intentando saber si Espert tenía más de una cuenta en el exterior, si fue más de $200.000 lo que lavó de plata, o lo que recibió, mejor dicho, de plata de Fred Machado, ese señor que está a punto de ser extraditado por narco y por narcolavador, y cuánto más hay detrás del esquema Espert.
Por eso allanaron otros domicilios y el estudio del contador en Pergamino. Todo esto pasó en esta campaña electoral que fue catastrófica. Tuvieron que correr por acusaciones de narcotráfico, mejor dicho, de connivencia con el narcolavado y el narcotráfico, el principal candidato en el principal distrito. No lo pudieron sacar de la boleta, entonces la gente que vaya a votar va a recordar, este era el pelado narco. Simplificación, no es que él traficara cocaína, sino que así lo van a recordar por los memes y las cosas que se hicieron. En Río Negro, la candidata Lorena Villaverde puede que gane, porque en este país nunca se sabe. Los medios de Río Negro no hablan del escándalo, porque el gobernador Beretilne, que está muy incómodo con el escándalo de Lorena Villaverde y de Fred Machado, porque Fred Machado era un allegado a Beretilne. Bueno, y acuérdense que Sicarelli, el socio de Fred Machado, había tenido una relación sentimental con Lorena Villaverde, que es la candidata de la Libertad Avanza. Entonces, ni de la Libertad Avanza, ni de Juntos Somos Río Negro se habla demasiado, pero ella mintió también y tenía una causa por narcotráfico. Todo esto pasó en esta campaña electoral. Y como corolario de esta campaña electoral, lo escondieron ayer a Milei. Ya mañana, para esta hora, no vamos a estar pudiendo hablar de la campaña electoral, no van a estar pudiendo hablar los candidatos, hablaremos de economía, hablaremos de qué se viene, no vamos a poder estar contando encuestas. Bueno, de hecho ya no se pueden contar encuestas desde el sábado pasado. Pero a las 8 de la mañana, empieza la veda, en el último día, o el anteúltimo día, si quieren, realmente activo para un candidato en campaña. Milei lo escondieron. ¿Qué está pasando? Y como parte de esta pésima campaña electoral, encima renunció un ministro y está por conocerse la renuncia de otro. Un voto no kirchnerista que no va hoy a la Libertad Avanza, me da mucha lástima por los argentinos, porque es prácticamente un voto perdido. Y lo digo ¿por qué? Porque el mundo está mirando estas elecciones. Es increíble lo que le estoy diciendo. O sea, yo vengo de las reuniones del G20 y el Fondo Monetario. Yo no podía creerlo. O sea, el mundo está mirando estas elecciones porque el mundo está mirando a Argentina. Y entonces el mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso. Sí, el mundo está mirando a la Argentina con asombro porque quieren saber si hay un electorado que va a avalar cosas que vayan en su contra, tantas cosas que vayan en su contra, de un gobierno que está quemando todos los manuales de la corrección política, donde le ha cortado pensiones a los discapacitados, le ha vuelto invivible las universidades públicas a los universitarios, que le niega plata a los jubilados. Sí, efectivamente, el mundo debe mirar con asombro cómo es posible que alguien haciendo todo esto, que ni siquiera figura en el manual de la ultraderecha, porque hasta los gobiernos de ultraderecha han tenido leyes benévolas hacia los discapacitados, está cometiendo tantas tropelías con tanta gente. Ayer estuvo en la Argentina y uno ya a esta altura no sabe si vienen a apoyar o vienen a prepararse para en los próximos 2 años llevarse las cosas que puedan, como decía el tango, cuando veas que las pilchas, se están probando las pilchas que vas a dejar. Bueno, ¿quién estuvo en la Argentina? Un señor que se llama Jamie Dimon. Jamie Dimon es el presidente a nivel mundial del banco JP Morgan. Sí, el mismo banco que puso el gabinete en la Argentina. El banco JP Morgan, que no tiene nada que ver con el pirata Morgan, pero parece, es el que puso el gabinete en la Argentina, tanto desde Toto Caputo, Vladimir Bernig, parte de los funcionarios del gabinete económico pasaron por el JP Morgan. Él era el presidente del JP Morgan, vino a la Argentina y difundió este informe que tengo en la mano, lo difundió el JP Morgan. Después hubo también un encuentro un encuentro selecto donde profundizó más o menos lo que dice en el informe. ¿Y el informe qué dice? Que bueno, que el mercado, o sea, los que están apostando contra el peso argentino, ya saben o dan por descontado que el gobierno va a perder. Lo que no saben es por cuánto va a perder. Dice, les leo textualmente: desde los decepcionantes resultados de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires a comienzos de septiembre, el recorrido hacia las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre ha sido turbulento. El peso argentino perdió casi el 10% y el índice Merval cayó casi un 15%. Según el JP Morgan, el mercado asume que el resultado del domingo no diferirá demasiado del visto en la provincia de Buenos Aires, o sea que el gobierno va a perder. Pero esto genera una asimetría de riesgo-rentabilidad favorable al alza, o sea que peor no pueden estar,
y que si la libertad avanza mejora su desempeño, el mercado podría repuntar. O sea, ellos lo miran desde un punto de vista especulativo, pero dan por descontado que el gobierno va a perder y lo único que está en discusión es por cuánto va a perder. Seguramente es obvio que la diferencia va a ser menor que en provincia de Buenos Aires, porque hay otras provincias donde el voto libertario y la presencia del PRO puede colaborar a la que esa diferencia de 13 puntos de provincia de Buenos Aires se reduzca a nivel nacional. Pero el otro detalle interesante es que en la mejor de las hipótesis para el JP Morgan y también para el gobierno, porque esto parece que está escrito en consonancia con lo que piensa el gobierno, es que el escenario base, ¿sí?, para el gobierno y para el banco JP Morgan es que supere el gobierno los 86 bancas en diputados, mínimo requerido para poder bancar los vetos y en el juego de rechazos y reafirmaciones, poder bancar los vetos y poder bancar eventualmente, evitar un juicio político. Ojo con esto. Porque ¿qué es lo que se viene? Tanto el gobierno como el banco de inversión, el principal banco de inversión, el JP Morgan, que ha sido nombrado por el gobierno para que sea, y ahí sí viene el negocio, que sea el que reperfile la deuda argentina comprando bono, vendiendo bono, uno de esos trucos financieros que a estos tipos le dejan millones y millones de dólares en comisiones. A lo que aspiran, en el mejor de los casos, es a un gobierno que pueda resistir los vetos. O sea que nos enfrentamos a 2 años más de lo mismo, de una democracia de baja intensidad, de baja calidad, basada en vetos, basada en DNUs y basada en autoritarismo. O sea que la deriva autoritaria del gobierno, según todos los informes y según a lo que aspira el propio gobierno, si le va bien, es a mantener 2 años más de autoritarismo y de reformas, esperando que tal vez en un futuro venturoso la zanahoria de las inversiones genere algo de trabajo en la Argentina. Pero lo que vienen son 2 años más de autoritarismo. Hace meses que está explicando el esquema de bandas, el esquema del dólar libre dentro de las bandas, que si toca la banda superior va a intervenir comprando pesos, que si está en la banda inferior va a intervenir vendiendo pesos. Y sin embargo, hoy te dicen, el dólar se disparó. El dólar no se disparó. Digo, ¿dónde ven que el dólar se disparó? Se está cumpliendo con el esquema económico tal cual se lo definió. Los mercados están volátiles, pero ¿cómo no van a estar volátiles si del otro lado tenés unos cavernícolas? Por supuesto que van a estar volátiles. Nadie esperaba otra cosa. Bueno, este es el vocero Manuel Adorni, que está diciendo más de lo mismo, pero con un detalle interesante. Que el motivo por el cual el dólar se va al techo de la banda y el gobierno tiene que vender, hasta ahí podría estar dentro de las reglas de juego que se anunció cuando en abril, también hay que recordarlo, tuvo que venir el Fondo Monetario Internacional con un balde de dólares a apagar el incendio que el propio gobierno había hecho por su mala praxis de calcular mal el famoso crawling peg, que es mantener el dólar estable y que la tasa fuera bajando. Esto invitaba a hacer la bicicleta financiera. Se hizo tanta bicicleta financiera que tuvieron que tirar un balde de dólares, como quien tira un balde de agua sobre un incendio, para frenar eso, y fueron 12.000 millones de dólares, también se lo fumaron. Y también el problema es que no es que el gobierno en el techo de la banda puede poner y poner y poner dólares, porque no tiene más dólares. Las reservas están negativas, o sea que en la práctica, se la cuenten como se la cuenten, los dólares que están utilizando ahora para intervenir, cuando el dólar pase el techo de la banda, van a ser los dólares de los depósitos de los argentinos. Todos esos dólares que se compraron en esta época y que están en cajas de ahorro en dólares por los particulares, son los que van a sostener el precio del dólar para que al gobierno no se le vaya esto a inflación. Y también hay que decir que ayer hubo una venta récord otra vez del Tesoro de los Estados Unidos. Algunos dicen que hasta pusieron 900 millones de dólares sobre la mesa, lo cual es un escándalo. Eso no va a durar. No sueñen que el tío Sam, que el tío Donald Trump, que el tío Scott Bessent va a seguir poniendo dólares del Tesoro después de las elecciones, porque eso no va a suceder. Ellos creen, por algún motivo, que efectivamente el dólar va a bajar solo porque pasen las elecciones, le vaya como le vaya. O sea, si a Milei no le va muy mal, como dice el JP Morgan, y logra contener y conseguir los 80 y pico de héroes que le garanticen que va a poder mantener un gobierno a fuerza de vetos y DNU, bueno, eso haría bajar el dólar por arte de magia. Y la verdad que no. El problema es que todos los que saben o los que juegan esta timba saben que el gobierno no tiene más dólares y que en algún momento la banca del Tesoro de los Estados Unidos, que pone plata y pone plata, se va a acabar. Es lo que les decía yo ayer. Esto es el efecto liquidación o sale, ya que estamos hablando de dólares.
Si uno ve que algo está barato, aunque no lo necesite ahora, va y lo compra. Entonces, buena parte de los argentinos y buena parte de los que mueven guita en serio en la Argentina saben que el dólar está barato, y si está barato hay que comprarlo, porque en la Argentina siempre un dólar barato después se vuelve caro. Uno tiene que ver de dónde venís, dónde estás y hacia dónde querés ir. Nosotros sabemos que hay sectores que tienen dificultades, sabemos que hay gente que tiene dificultades, lo tenemos más claro que nadie. Ahora, guarda, porque estabas en un infierno. ¿Estamos en el cielo? No, de ninguna manera. ¿Estamos en el purgatorio? Sí, probablemente estemos en el purgatorio camino a... venimos con 4 o 5 meses de un sector político que no hace más que romperte y que hace que un montón de decisiones de agentes económicos se hayan trasladado al 27 de octubre, al día posterior a la elección. Acá hay algo que nos cierra en este relato. Y es que es un sector político, obviamente alude al kirchnerismo, al peronismo, pero en verdad los problemas del gobierno no empezaron por el kirchnerismo, empezaron cuando los gobernadores, que eran los mismos que le habían votado la ley base, y son los mismos a los que quieren apelar después de las elecciones, ellos son los que les corrieron la silla, los que se retiraron, los que se levantaron en la mesa y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te votamos la ley bases, y vos nos cagaste porque no nos das la plata, porque no nos mantenés la ruta, porque el impuesto a los combustibles líquidos te lo quedás para vos en lugar de coparticiparlo. Acá no hay. El daño al gobierno no se lo hizo el peronismo, porque el peronismo, en definitiva, frente al antiperonismo, no es mayoritario. El peronismo tendrá la representación que tiene, pero no puede contra el gobierno solo. Fueron los bloques aliados los que se retiraron hartos del maltrato de Milei, hartos del error político de Karina Milei de querer armarles listas y serrucharles el piso a los gobernadores aliados en sus propias provincias, hartos de que no les dieran plata. Ahí está el error. Pero por otra parte, piensen, tal vez dentro de unos años lo recordaremos, que de los autores de Estamos mal pero vamos bien, el menemismo, de los autores de La luz al final del túnel, acuérdense, del expresidente Mauricio Macri, de los autores de los brotes verdes, se ven brotes verdes, ¿se acuerdan los brotes verdes que veía Macri? Que solamente él lo veía porque después lo que hubo fue una bruta recesión con inflación. Bueno, de los autores de todas estas frases que son las postales, la síntesis de esto que yo denomino la zanahoria puesta delante del burro, esta de Manuel Adorni, no estamos en el infierno, estamos en el purgatorio, o sea, estamos mal, no estamos peor, estamos en el purgatorio, seguimos el infierno. A ver, o también la de Milei, de Macri, de Pasaron Cosas, de los autores de todas estas frases que son solamente una manera de volver a poner una zanahoria y hacerle creer al electorado que van por el buen camino, cuando en verdad a lo que van es a complicarles la vida. También recordaremos la de Adorni, de que estamos en el purgatorio. Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos y ¿a cuánto se va el dólar? A cualquier nivel. Si las elecciones salen bien y hay ayuda de Estados Unidos, baja. ¿Pero a dónde baja? 1.300, 1.350. Cualquiera que hace las expectativas, está claro que conviene pasar las elecciones en dólares, pero eso no me dice cómo va a ser el futuro. Es puramente una apuesta de corto plazo. Quien habla no es precisamente un peronista, kirchnerista, comunista, socialista, sino que es Ricardo Arriazu. ¿Quién es Ricardo Arriazu? Fue el creador o el mentor intelectual de aquella tablita de Martínez de Hoz, la que terminó llevando a Martínez de Hoz a que le volara por los aires y tuviera que devaluar cuando cambió el gobierno de Videla y entró el gobierno de Viola. Era la versión antigua del crawling peg, de la tablita del crawling peg. En cualquier caso, son 2 episodios de plata dulce en la Argentina o de dólar barato que terminan alentando las importaciones, buscando, aunque sea transitoriamente, bajar la inflación, cosa que tampoco lograron con la dictadura, que la dictadura nunca logró bajar la inflación anual de 2 dígitos. Ricardo Arriazu era hasta acá uno de los principales defensores del crawling peg, de la tablita, y ahora lo que está diciendo es, bueno, hay que ver. Dice, si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de los Estados Unidos, dice Ricardo Arriazu. Insistimos, no es un cuca, no es un socialista, no es un comunista, no es un peronista. Es uno de los que apoyaba al gobierno y ahora empieza a decir, bueno, todo esto está supeditado a lo que pasa en las elecciones. Pero hay que tener en cuenta que la cuestión de las elecciones, si al gobierno le va bien, los problemas para el común de la gente al día siguiente van a seguir.
Si al gobierno le va mal, los problemas para el común de la gente al día siguiente van a seguir. Lo único que va a cambiar es la potencia que tenga el gobierno para poder seguir resistiendo, para poder seguir manteniendo este esquema de un gobierno autoritario basado en DNUs y basados en vetos. Creo que están convirtiendo al Ministerio de Economía en una mesa de dinero. O sea, en algo que está más vinculado a la timba y a los negocios financieros que a la vida real, que a cuánto sale la leche, la carne, que tenemos el peor consumo de carne y leche en toda la serie histórica. Es grave, 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 grave. Basta Milei, es grave, la gente la está pasando mal. Y todo lo que anuncia tiene que ver con cómo salva a los timberos, nada con cómo ayuda al que maneja un auto, cómo ayuda al que tiene un comercio, cómo ayuda al que labura 8, 9, 10 horas. Axel Kicillof es como la contraparte de Milei, porque el propio Milei lo eligió como contraparte, llamándolo enano soviético y estas cosas, ¿no? Acuérdense que iba a clavar el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, derrotando a Kicillof en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no sucedió. Ya tampoco hablan en esta campaña electoral de clavar el último clavo en el ataúd del populismo, kirchnerismo, comunismo, táchese lo que corresponda según el criterio que tengan. Y Kicillof lo que está diciendo, lo está haciendo en tono de campaña electoral, pero lo que está diciendo es: el gobierno solamente gestiona la macro, lo que le interesa a los financistas, lo que le interesa a los capitales golondrina que hacen la timba de corto plazo, ponen la guita, hacen la tasa, después se van, lo que compran acciones, compran bonos, solo gestiona eso, es lo único que les importa. El resto de la gente que se cague, si cierran 16.000 empresas, si despiden 235.000 personas que tenían empleo en blanco, ni hablemos en negro. Todo eso al gobierno no le importa, porque con la teoría esta de que el mercado acomoda todo, que ya se sabe que es falsa, con esta teoría se desentienden de la economía real. Y esto podrá convencer a algunos que venían con los huevos llenos de la inflación del último peronismo de Alberto Fernández, pero a la hora del día a día hay un punto donde, ya está, hubo en la intención y en la imagen del gobierno. Hubo todo un año que la gente lo bancó a Milei diciendo, bueno, estamos haciendo un sacrificio, vienen tiempos mejores, nos vamos a librar del peronismo, nos vamos a librar de la economía que emitía moneda y todo este relato con el cual lo votaron a Milei. Pero pasado el año y medio y a partir de mayo de este año, la gente empezó a mirar el reloj y decir, pasan los meses y acá la cosa no mejora. Y no solo eso, sino que a partir del momento en que el gobierno tuvo que empezar a subir las tasas, empezó a complicarse la actividad para las empresas también. Fíjense que el cierre de empresas se precipitó en el mes de junio-julio, que es el momento donde se empiezan a pagar los aguinaldos, porque las empresas en su desesperación tenían que ir a buscar guita al banco y le cobraban una tasa sideral. Entonces, a partir de ahí, buena parte de las empresas dijeron, no, ¿sabe qué? Preferimos despedir a la gente, bajamos la persiana. Las metáforas de la parálisis o del retroceso de la actividad productiva en la Argentina, un país que supo ser grande pese a lo mal que se mira a la Argentina a sí misma, muestran que la industria metalúrgica, que había sido vapuleada en los años 90, que renació después de la caída de la convertibilidad, incluso a diferentes cambios de gobierno, porque sobrevivió a Macri. La industria metalúrgica hoy está produciendo menos que en la pandemia, cuando se suponía que no se podía laburar y estaba caída la actividad económica. Piensen, estas son las postales que a lo mejor uno no las ve en la vida cotidiana, porque si tiene laburo y sigue yendo a laburar y ve los micros, pero estas cosas funcionan como piedras en el agua. Cuando la actividad económica termina en un lugar, aunque sea remoto, tarde o temprano, eso empieza a extenderse como una piedra en el agua en círculos concéntricos a otros niveles de la economía. Nosotros creemos mucho en el diálogo y lo podemos demostrar con los hechos desde la provincia de Santa Fe. Venimos de reformar una constitución, de cambiar nuestro contrato social con el 75% de las voluntades de los convencionales constituyentes. O sea, creemos en el diálogo político y esperamos que el gobierno también dialogue con nosotros, que vea una mirada diferente. No sé si eso lo va a provocar un cambio de gabinete o si eso lo va a provocar un cambio de actitud del presidente de la República. Y acá hay que prestarle atención a este dato. Quien habla es Maximiliano Pullaros, el gobernador de la provincia de Santa Fe.
un bloque que nace, se arma un bloque de gobernadores pensando en una tercera fuerza de cara al 2027, pero están diciendo, bueno, nosotros estamos dispuestos a dialogar. O sea que este periodo que hubo en el cual los gobernadores de las provincias que le habían dado la ley bases a Milei están diciendo, bueno, nosotros somos los que pudimos, le mostramos al presidente que sin nosotros no puede gobernar porque le pintan la cara, le llenan la cara de vetos y de dedos. 12 vetos, 12 votaciones en contra una vez en el Senado, las leyes que salen vuelven vetadas, el presidente para no aplicarlas tiene que quedar a tiro de una desobediencia, ignorando la ley de emergencia en discapacidad, lo cual es una bestialidad, y si hubiera una justicia seria en la Argentina ya lo deberían estar citando indagatoria a todos los mamertos que firmaron el presidente, el jefe de gabinete, algunos ministros que dijeron, no, sí, ok, promulgamos la ley, pero no la aplicamos. Todo eso ya alguien los debería estar citando a declarar, pero ya se sabe que en la Argentina esas cosas no suceden. En todo caso suceden cuando el tipo a investigar está caído en desgracia, como José Luis Espero, donde ahora hasta le revisan el inodoro. Cuando el gobernador de la provincia de Santa Fe dice esto, ¿qué está diciendo? Estamos dispuestos a volver a colaborar con el gobierno, a volver a darle la ley bases. El problema es que tienen que garantizarse que después Milei no les clave un puñal por la espalda como ya hizo. Por eso Puyaro está diciendo, bueno, tal vez con un cambio de gabinete, ¿qué quiere decir? ¿Se irá Karina? ¿Dejarán de armarle listas en la provincia? ¿Le darán plata? ¿Le darán obras públicas? Pero el gobierno tampoco quiere dar obras públicas porque dice que no tiene plata. Vendrán... Y acá sí es donde los gobernadores están mirando con expectativa. Y dicen, bueno, ¿vendrán inversiones de Estados Unidos a nuestras provincias? Y sacan pecho y dicen, bueno, ¿vendrán inversiones de Estados Unidos a nuestra provincia? Hasta ahora lo que pasó es que lo que hubo, que vino un mediador llamado Barry Benn, que era un mediador trucho, que hablaba en nombre de Donald Trump, no habla en nombre de Donald Trump, no es un embajador, no tiene placet, no tiene ninguna autorización. Es más, yo les conté, es un contratado de la Secretaría de Inteligencia de la Argentina. Ese señor, contratado por los argentinos, en lugar de defender los intereses de los argentinos frente a Estados Unidos, defiende los intereses de Estados Unidos en la Argentina y les vendió humo a los gobernadores. Cosas raras que suceden en la Argentina. Pero el dato de lo que está diciendo Puyaro es ese. Si el gobierno se abuena, nosotros estaríamos dispuestos a volver al diálogo y darle gobernabilidad a Milei. La señora habría que decirle que hace más de 20, 30 años creo que es. Por suerte en la Argentina no tenemos ningún problema con esta enfermedad que tanto daño hace a la ganadería y la verdad que si no existe eso también es porque trabajamos bien y de manera consciente. Entonces, bueno, vamos a creer que fue un error. La gente de la sociedad rural ya se estaba restregando las manos. ¿Por qué? Porque Donald Trump en ese encuentro, cruce con una periodista donde dijo que la Argentina estaba a punto de morir, estaba al borde de la muerte, dijo también, le queremos comprar más carne a la Argentina para bajar el precio de la carne en los Estados Unidos. Acuérdense que en los tiempos de Biden hubo un gran quilombo con el precio de la carne que había subido como un 20% en los Estados Unidos en un año, lo cual era un escándalo. Y propio Biden intentó, y no le fue muy bien, bajar el precio de la carne en los Estados Unidos. Entonces Trump dijo, ¿sabe qué? Nosotros, que somos los reyes del proteccionismo, si nos siguen subiendo la carne, vamos a importar carne argentina. Los muchachos de la sociedad rural se estaban restregando la mano diciendo, el tío Sam nos apoya, nos va a dar carne, nos va a comprar carne. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Salió la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos a decir, no vamos a comprar mucha carne argentina porque además la carne argentina tiene aftosa. Y ahí está Nicolás Pino, otra vez, de la sociedad rural, presidente de Sociedad Rural, muy allegado al gobierno de Javier Milei, diciendo, no, esta señora está equivocada, hace 20 años que la carne no tiene aftosa. En fin, que cada vez que hay una idea de que Estados Unidos va a comprar cosas en la Argentina, siempre aparecen los lobbies de allá de los Estados Unidos y cortan el camino, porque lo que les digo siempre, Estados Unidos y la Argentina son economías competitivas. Si la Argentina, la principal exportación de carne argentina es a China, y si Argentina produjera más carne, China compraría toda esa carne. Es más, una de las cosas que pasó desapercibida, fíjense cómo le salen, no digo mal las cosas, pero las cosas son contradictorias en el mundo Milei. Mientras Milei quiere abrazarse a los Estados Unidos, China pasó a ser el principal socio comercial argentino.
superando a Brasil. El Mercosur hacía que el principal socio comercial argentino, con el cual había más intercambio, a veces más exportaciones argentinas, a veces más exportaciones brasileras, era la Argentina. Brasil tenía ese intercambio gracias al Mercosur. Bueno, ahora Argentina comercia mucho más con China que con el Mercosur. Obviamente por el boom de las importaciones, porque todo lo que viene de China termina entrando a la Argentina a precio barato. Entonces se da esta paradoja que algunos desde Estados Unidos empiezan a marcar. Y dicen, che, ¿cómo es esto? No, Argentina está manteniendo el dólar barato. El dólar barato favorece las importaciones de China. Nosotros le estamos poniendo plata directa de los contribuyentes del Tesoro a la Argentina para que mantenga el dólar barato. Y en definitiva esos dólares baratos vía importaciones se los termina llevando China. O sea que nosotros le estamos dando plata a los argentinos para que terminen en los chinos, que son nuestros archienemigos. Cosa de la Argentina, contradicciones. ¿A qué voy? Porque recién me ponía a pensar, digo, ¿qué voy con todo esto que estoy a una persona de Milei o 2 personas de Elon Musk? Es que estoy a una persona de que a Javier Milei o a Elon Musk le hablen de mí. Es muy gracioso. Pero cada vez tengo más personas que conozco, o sea, tengo 2 para Milei y 2 para Elon Musk, ¿entendés? Y lo peor de todo, que me acabo de dar cuenta que son 2 personas de luz, pero también como la oscuridad trabaja y trabaja más rápido, a la oscuridad ya le mostré yo, porque a mi perfil me lo vio Cristina, ella misma. Quien habla no es un influencer, o en todo caso sí es un influencer, pero además es la segunda candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en Córdoba. Se llama Laura Soldano. Es una mujer que ha tenido muchas participaciones en cuestiones de fitness y de vida sana, pero que de un tiempo a esta parte ha incurrido en el mundo de las constelaciones, pero con un uso casi les diría aberrante. Se supone que la cuestión de las constelaciones familiares tiene que ver con revisar el pasado de nuestros ancestros y la gente que influyó en nuestras vidas. Ella dice que se puede constelar un auto, que se puede constelar objetos. Hace poco hubo... o sea, yo no me imagino, porque evidentemente va a entrar como diputado. O sea que vamos camino a un congreso francamente divertido, donde tendremos a Laura Soldano constelará diputados. Tendremos a Virginia Gallardo, que dicho sea de paso, es una ex vedette y panelista que va a ser primera candidata a diputada en Corrientes, pero que ya le descubrieron que para pagar menos patentes había radicado su auto de alta gama, lo había radicado en un pequeño pueblo, porque ahí tenía que pagar menos patente y no tenía que pagar una fortuna. Y también tendremos a Karen Reichart, llevará los perros al Congreso. Karen Reichart, que ha quedado en el debate, dirá que los negros grasas, hablará de los negros grasas como habla en sus redes sociales. Karen Reichart hablará de los negros peronistas. Va a ser un congreso francamente divertido. En cualquier caso, muchachos, a esta hora, mañana, de estas cosas no vamos a poder estar hablando porque vamos a estar en veda. No vamos a poder estar hablando de los candidatos. Seguiremos hablando de la economía, de la vida cotidiana, de las cosas que nos suceden, pero de candidatos como Laura Soldano no vamos a poder hablar mañana.